Oye, tienen que firmar. Nada de lo que haces importa, tu existencia es una mentira. La Luna y Mercurio aspectados en la carta natal 2. A menudo, los aspectos entre la Luna y Mercurio suelen estar asociados con el sentido común. Un buen sentido práctico, excelente combinación de tacto y de capacidad de lucha con respecto a todos los asuntos relacionados con la vida cotidiana, sagacidad en general. Probablemente, lo que podríamos describir como perspicacia. En el mejor de los casos, esta combinación podría sugerir que la razón, el análisis y la capacidad de comunicación, características típicas de Mercurio, se ven suavizadas por las cualidades de comprensión y de proteccionismo de la Luna, dando lugar a un compañero muy responsable y capaz de aceptar muchas ideas y puntos de vista diferentes. Realmente, se trata de una combinación muy acomodaticia en todos los aspectos. Mercurio está relacionado con los hechos y, al entrar en contacto con la Luna, podemos esperar que las dificultades sean sopesadas cuidadosamente y que se tome en consideración lo que realmente sea más útil con respecto al asunto en cuestión, ya que el sujeto tiende a apoyarse en los recuerdos de experiencias anteriores y a considerar cualquiera de los sentimientos relacionados con la situación actual. Seguramente, esto es lo que podríamos denominar sentido común y, ciertamente, es algo que podemos esperar de los aspectos armónicos así como, en algunas ocasiones, también de las conjunciones o de los aspectos inarmónicos, pero, tanto con los aspectos inarmónicos como con las conjunciones, probablemente el individuo tendrá que luchar mucho para llegar a adquirir este sentido común. En el peor de los casos, tanto los sentimientos como las tendencias emocionales se interponen en el camino del sujeto y hacen que le resulte muy difícil ser capaz de considerar los hechos de la situación actual, así como de llegar a la solución más razonable. Saber escuchar acostumbra ser otra de las cualidades más importantes de la combinación Luna y Mercurio. Algunas personas con estos aspectos, realmente saben cómo escuchar, otras o quizás estas mismas personas, pero en diferentes momentos parecen encontrarlo prácticamente imposible. Para algunas de estas personas, la costumbre de hablar sin cesar les impide permanecer calladas el tiempo suficiente para poder llegar a absorber debidamente aquello que los demás intentan decirles. Ya que, por lo general, el individuo Luna y Mercurio siempre intentará llevar a la conversación la historia de su propia familia y las experiencias de los suyos, experiencias que pueden o no estar relacionadas con lo que se está hablando en esos momentos, pero, en realidad, esto es algo que no parece preocupar a Luna y Mercurio. Por regla general, discutir con este tipo de personas en busca de una solución puede llegar a convertirse en algo realmente imposible, ya que la mente del individuo Luna y Mercurio tiende a estar muy descentrada, sobre todo en el caso de los aspectos inarmónicos o en las cartas natales con una predominancia de elemento mutable. Esta falta de concentración también puede llegar a causar ciertas dificultades de aprendizaje ya que, con frecuencia, el estudiante, Luna y Mercurio encuentra muy difícil tanto sopesar la información recibida como valorar sus aspectos más destacados y, por ello, siempre suele rodearse de un montón de notas y de apuntes y termina por encontrarlo todo igual de relevante. En casos extremos, apenas saben seleccionar aquello que escuchan, el individuo absorbe cualquier tipo de información y, entonces, sufre de una verdadera indigestión. La falta de concentración también puede llegar a crearles una cierta confusión, así como a dificultar su forma de comunicarse y hacer que prácticamente les resulte imposible ir al grano. Aquellos que escuchan al sujeto Luna y Mercurio, esperan y esperan. Y, a menudo, después de tanto esperar, se dan cuenta de que, realmente, no tenía nada importante que decirles. Quizás estoy siendo algo dura con esta combinación, que, por lo general, suele ser de lo más amable, sensible y comprensiva. La combinación entre la Luna y Mercurio también resulta muy útil en todo lo relacionado con la comunicación en general, sobre todo siempre que no se requiera hacer especial hincapié sobre algo determinado, es decir, en aquellas situaciones en las que no se necesite ir al grano. Con frecuencia, las personas con algún aspecto entre la Luna y Mercurio suelen ser realmente geniales contando anécdotas o historias en las que no sucede gran cosa, historias ciertamente muy poco dramáticas y sin un claro principio, nudo o desenlace. Sin embargo, como contrapartida, suelen poseer una acusada capacidad de narrativa y son capaces de tratar tanto los pequeños incidentes como las minucias de la vida cotidiana con una gran mordacidad.
Esta capacidad para poder observar con tanta perspicacia tanto la vida cotidiana como los pequeños acontecimientos y los sentimientos de las personas, según mi opinión, es una de las mejores cualidades potenciales del individuo Luna y Mercurio porque, precisamente, es a través de esta observación como nace la verdadera comprensión. Al estar sacadas de la vida real, las cualidades narrativas de Luna y Mercurio a menudo suelen ser muy divertidas, aunque también algo caprichosas. Muchos comediantes acostumbran a tener una Luna y un Mercurio prominentes en sus temas, incluso aunque no posean ningún aspecto entre estos dos planetas y es que, en gran parte, la comedia está basada en la aguda observación de la vida cotidiana. También podemos asociar tanto al comediante como a la combinación Luna y Mercurio con los que actúan o hablan ante el público y, con frecuencia, la unión de estos dos planetas suele producir verdaderos talentos en estos ámbitos. Porque cuando Luna y Mercurio es capaz de comunicar sus sentimientos y experiencias por medio de la palabra o de los escritos, entonces también es capaz de llegar a establecer una verdadera relación con el público. Si su capacidad para escuchar está bien desarrollada, igualmente pueden existir dones para la mímica. Por regla general, al individuo Luna y Mercurio le gusta mucho hablar y, normalmente, suele disponer de un gran número de personas con quien hacerlo aunque, sin duda, también acostumbra a pagar enormes facturas de teléfono. Con frecuencia se trata de personas que necesitan discutir tanto de sus sentimientos como de las pruebas y tribulaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, sus problemas con la familia, sus relaciones con los vecinos, etc. Normalmente, las personas con esta combinación siempre acostumbran a contar con más hermanas que hermanos y a menudo también se ven obligadas a tener que adoptar el papel de madre con sus hermanos ya que, con frecuencia, son las únicas que están allí para cuidarlos y comprenderlos. Muchas veces, y ya de adulto, sin duda alguna, el individuo seguirá desempeñando en su comunidad local este papel de madre como el de intermediario. Con frecuencia, la adaptabilidad de Luna y Mercurio puede llegar a resultar demasiado acomodática y, entonces, los sentimientos, las opiniones y los puntos de vista del individuo simplemente irán cambiando cada vez que una nueva información o un nuevo sentimiento le incline a seguir en una u otra dirección. A veces, esta combinación puede proporcionar un humor variable y unas opiniones cambiantes. Y es que, para estas personas, no hay nada previsto o inamovible. En el mejor de los casos esto puede significar que, puesto que los sentimientos son algo inconstantes y variables, el sujeto Luna y Mercurio se muestra consciente de ello y es capaz de comunicarlos con gran facilidad. Pero, por otra parte, las personas con esta combinación también pueden sentirse tan vinculadas emocionalmente a sus propias opiniones que llegar a conseguir un punto de vista totalmente racional puede resultarles prácticamente imposible y puede llegar a crearles una gran inseguridad a la hora de opinar. Sus ideas pueden variar dependiendo de su estado de ánimo y ello también puede significar que los sentimientos que alberga la persona Luna y Mercurio con respecto a nosotros podrán variar notablemente incluso de la noche a la mañana. Llegar a acoplar el proceso racional del pensamiento con los sentimientos instintivos esenciales, realmente, puede llegar a convertirse en un verdadero reto para aquellos sujetos con aspectos inarmónicos entre estos dos planetas. La forma en la que se manifestará la combinación Luna y Mercurio, al igual que el resto de estas combinaciones, dependerá en gran medida del planeta que sea más fuerte de los dos, si es que realmente hay alguno que lo sea. Cuando la Luna es la más fuerte, especialmente con los aspectos activos, el individuo puede llegar a encontrar muy difícil mostrarse racional y objetivo. Mientras que cuando el planeta más fuerte es Mercurio, entonces el individuo puede cometer el error de querer racionalizar sus sentimientos. Ambas manifestaciones pueden tener lugar en el mismo individuo, pero siempre en diferentes momentos. Sin embargo, las personas con esta combinación fuertemente marcada en sus cartas natales, normalmente suelen poseer una enorme sensibilidad y saben cómo comunicar sus ideas y opiniones a los demás con suma facilidad. Lo que a las personas Luna y Mercurio les pueda faltar en claridad o en nitidez de expresión puede ser más que suplido tanto por su capacidad de comprensión como por la forma tan dulce que tienen de comunicarse con los demás. Se trata de una combinación ideal para aquellas personas que escriben su diario, ya que facilita los recuerdos de los sentimientos cotidianos, así como la respuesta del individuo hacia ellos.
Quizá uno de los ejemplos más claros podría ser el de Ana Frank y su diario. Esta tenía a Mercurio situado en Géminis, en aspecto de quintilio con una conjunción Luna y Neptuno y también en semicuadratura con el ascendente. La carta natal de la telenovela Coronation Street también tiene mucho de Luna y Mercurio. La Luna, que es la regente de la carta natal, está en semicuadratura con Marte y en cuadratura a Mercurio. Luna, Mercurio y Marte. ¿Qué mejor combinación puede haber para los chismorreos? ¿Y dónde estaría Coronation Street si no fuese por ellos? Pequeño constructor, hijo de... ¡Au! Yo inventé al hombre que creó la realidad en la que estás parado. Sí, yo hice las estrellas que fueron el carbono en los ovarios de tu madre. Yo no pedí nacer. Bueno, es todo